Vida. Instituto de Ciencias en Reproducción Humana. Con técnicas de actualidad para casos difíciles de infertilidad. Bueno, durante varias semanas hemos venido platicando con líderes en el problema de la infertilidad y con una serie de herramientas muy importantes que ellos manejan en Instituto Vida. Instituto Vida Guadalajara, especialistas y, pioneros en toda esta serie de técnicas o tratamientos para tratar el problema de la infertilidad. Está con nosotros el doctor Ernesto Pérez Luna. Vamos a platicar de lo que son los miomas uterinos, el tratamiento. Bueno, es un factor de riesgo muy importante para infertilidad en el aparato, obviamente, reproductor de la mujer. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, Joel. Bienvenido al programa Los Especialistas. Muchas gracias por la invitación, un placer estar por acá. Adelante, por favor. Los miomas, ¿es factor de riesgo para infertilidad en la mujer? Sí, se calcula que entre el 20 y el 50% de las pacientes de la población femenina en edad reproductiva puede llegar a tener miomas en el útero, y este es uno de los factores que puede afectar o que puede alterar la reproducción normal de una paciente. Se estima también que este tipo de población debe ser una población en riesgo, es decir, sí existen factores predisponentes para tener miomatosis uterina. Entre los factores predisponentes o a los que más, las mujeres que están más en riesgo, son mujeres de la etnia afroamericana, mujeres con hiperestrogenismo, es decir, mujeres, por ejemplo, con síndrome de ovario poliquístico, con obesidad, con anovulación, con algún factor que esté predisponiendo a que esas mujeres tengan los estrógenos elevados. Estos producen miomas a la larga. Obviamente, la nuliparidad, el hecho de no haber tenido hijos previamente, hace que también en el útero puedan llegar a formarse estos tumores. Contrario a lo que la gente piensa, los miomas son tumores benignos, no son, cuando escuchan la palabra tumor, inmediatamente se alteran. Exactamente, se piensa en cáncer. Afortunadamente, los miomas son uno de los tumores que más bajo potencial de malignización tienen. Menos del 1% de los miomas pueden llegar a malignizarse y a causar ya un problema tumoral como tal. Sin embargo, datos dicen que más del 70% de las mujeres presentarán este tipo de padecimiento. Entonces no es de riesgo, sin embargo, sí es factor para infertilidad. Sí, correcto. Es decir, los miomas pueden estar en una localización, por ejemplo, cercano a las trompas de falopio y ocluir las trompas de falopio, cercanas al cérvix. Pueden distorsionar la anatomía, por ejemplo, del endometrio, que es donde finalmente se va a implantar el embrión o el óvulo fertilizado. Pueden distorsionar ahí la cavidad endometrial, y esto disminuir las posibilidades de que se implante un embrión en ese útero. Entonces, en estos casos sí tenemos que recurrir a primero, que antes de que la paciente vaya a algún tratamiento de reproducción, eliminar los miomas de alguna manera. ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? Ok, el diagnóstico de la miomatosis uterina frecuentemente se hace con ultrasonido en el consultorio. Sin embargo, estudios un poco más avanzados que nosotros utilizamos con mucha frecuencia es la sonohisterografía, es decir, instilar un líquido adentro de la cavidad endometrial y al mismo tiempo hacer un ultrasonido. De esta manera nos da ese contraste entre la cavidad endometrial y la pared uterina para visualizar de una mejor manera. La sensibilidad y especificidad de la sonohisterografía en el diagnóstico de los miomas es sumamente alta. También utilizamos algunos otros estudios, como lo son la histeroscopía, lo cual es ver directamente el interior de la cavidad uterina y de esta manera hacer el diagnóstico, y al mismo tiempo se puede hacer también el tratamiento. O sea, en el mismo momento se hace el tratamiento. Por supuesto. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, el tratamiento va a depender mucho del sitio, la localización del mioma y el tamaño que vaya a tener este mioma. No todos los miomas se tratan iguales. Los que están más hacia la cavidad uterina, es decir, más hacia el interior del útero, estos miomas tratamos de hacerlos por histeroscopía en la mayor parte de los casos. Esto es para evitar cirugías abiertas, para evitar entrar al abdomen, evitar incluso incisiones en el útero para poder extraer estos miomas que se forman de la pared del útero. Entonces, cuando son submucosos, es decir, hacia el interior de la cavidad,
Lo que hacemos con estos miomas es resecarlos por vía histeroscópica, es decir, mediante una cámara, una lente, se entra por vía vaginal y adentro del cérvix hasta entrar a la cavidad endometrial. Ahí con tijeras histeroscópicas o distintos instrumentos electroquirúrgicos se resecan estos miomas para evitar que precisamente ahí se vaya a implantar un embarazo y que este esté destinado a perderse. Por supuesto que miomas que se encuentran más hacia la pared del útero o bien hacia la parte externa del útero, pues estos sí se tienen que abordar por vía laparotómica, es decir, abrir el abdomen. Afortunadamente en la actualidad también somos pioneros en hacer un tipo de cirugía que se llama scarless surgery o cirugía sin cicatriz, lo cual utilizamos la entrada a través del ombligo y con un solo puerto se introduce tanto la cámara como los instrumentos que se requieren para hacer la miomectomía. Se resecan los miomas a través de un solo puerto. El puerto o la incisión que se hace adentro del útero y esta es más o menos de 1 centímetro o 1,5 centímetros de tamaño que finalmente cuando se repara prácticamente no se nota y de esta manera se pueden extirpar los tumores. Sí, y mayor y de rápida recuperación para el paciente, mínima invasión. Definitivamente, casi son ambulatorios. Oiga, y hay otro tipo de procedimientos como por ejemplo las embolizaciones, ¿no? Sí. ¿Cuál es el pronóstico en infertilidad de este tipo de procedimientos, doctor? La verdad es que las embolizaciones selectivas de arterias uterinas o bien la miolisis, ya sea con ultrasonido, con crioterapia, con instrumentos de radiofrecuencia, incluso con láser se ha llegado a hacer, no existen muchos estudios disponibles sobre pacientes de reproducción. Es decir, sí se hacen en otras pacientes, sobre todo aquellas con contraindicaciones para la cirugía. Es decir, aquellas que no son candidatas a cirugía por distintas razones, por descompensaciones hemodinámicas, por problemas de la coagulación. Es decir, aquellas que no son candidatas a operarse porque la cirugía les pondría en muy alto riesgo. En estas pacientes se ha llegado a utilizar. Específicamente en reproducción no se utilizan estos métodos, ya que cuando se intenta embolizar la arteria uterina se puede también llegar a embolizar algo de la circulación que va hacia los ovarios y esta hace que le llegue menos circulación al ovario y que el ovario también pueda llegar a sufrir una pérdida de folículos, es decir, una pérdida considerable de óvulos. Como sabemos, los óvulos pues son un material no renovable, un recurso no renovable que tiene la mujer, es decir, nace con cierta cantidad de óvulos y una vez que se terminan viene la menopausia. Al hacer este procedimiento de la embolización tenemos que meter partículas a través de la arteria que vayan y tapen la circulación al mioma y de esta manera se encoja o se haga pequeño, pero algo de estas partículas pueden llegar a los ovarios y también pueden destruir en alguna medida el ovario, por eso es que no se utiliza tanto. Muy bien, doctor. Bueno, entonces este padecimiento de miomas, la población en riesgo, ya nos dices, tiene que ver la raza, sí. Tiene que ver el hiperestrogenismo, obviamente el hecho de la nuliparidad, no haber tenido, el hecho de tener un familiar de primer línea, si su mamá, sus hermanas tienen miomas, es muy probable, altamente probable que la paciente también vaya a tener algún tipo de miomatosis. Bien, entonces todos estos factores de riesgo, señoras, pues están seguramente siendo la causa de su infertilidad. Para ello pues hay que estar en manos expertas como los especialistas de Instituto FIDA Guadalajara, el doctor Ernesto Pérez Luna, biología de la reproducción, especialista en biología de la reproducción y endoscopía, ginecólogo desde luego del Instituto FIDA Guadalajara, con todas las técnicas de actualidad. ¿Cuál es la más actual? Híjole, pues hay muchas y siguen saliendo nuevas técnicas, cada vez tenemos mejor manera de estudiar tanto los gametos, tanto el óvulo, los espermatozoides, como los embriones, podemos seguirlos con una cámara como si fuera un Big Brother. En el próximo programa estaremos platicando de esta cámara. Doctor, claro que sí. Le agradezco que nos haya acompañado de Instituto Vida Guadalajara el día de hoy aquí al programa. Muchísimas gracias. El número telefónico lo ve en pantalla para que usted se ponga en contacto en Instituto Vida. Vida, Instituto de Ciencias en Reproducción Humana, con técnicas de actualidad para casos difíciles de infertilidad.